Ser Podcast. Bienvenidos a Ser Aventureros, bienvenidos a Ser Podcast. Hoy en nuestro programa tenemos a Diego González, autor de Historiones de la Geografía, un libro plagado de historias, de anécdotas, de sucesos divertidos y que vamos a disfrutar y aprender. Y tenemos también a Javier Gómez Valero, editor de Despertaferro, y vamos a hablar de la Legión Extranjera Francesa, esos que también recorrieron desiertos, selvas y con los que también de pequeños hemos disfrutado, hemos soñado y, ¿por qué no?, encontrarnos en esos oasis y en esos lugares que ellos recorrieron y que muchos dejaron su vida. ¡Comenzamos! Comienza en la cadena SER, Ser Aventureros. José Luis Angulo. You goodbye at the airport, held you so close to me, I said, so here we are now, and I can't stop from crying, Lily. And you said, hey, hey, ho, you know this is the way. Bueno, pues sábado 9 de agosto, así que una semanita más, una semanita menos, teniéndome aquí de director de Ser Aventureros. Y como siempre saludamos pues a todos vosotros, a todos los oyentes que nos escucháis en la cadena SER, en Península, en Baleares, en Ceuta, en Melilla, en Canarias, que lo hacéis en directo, que lo hacéis en diferido a través del podcast y por supuesto y siempre a nuestros buenos amigos del otro lado del charco, en la costa este de los Estados Unidos. Hoy vais a escuchar un programa maravilloso y por supuesto gracias a Fermín Agustí en la producción y a David Castilla ahí en el otro lado de la pecera. Y bueno, vamos a empezar ya con el Ser Aventureros, así que musiquita y enseguida saludamos a esos dos pedazos de colaboradores que me acompañan durante todo el verano. Bueno, uno de los colaboradores que la semana pasada nos sorprendió porque ya había cogido un excelente patrocinio, que es Chema Rodríguez, y entiendo que todavía sigues con esos señores que se gastan el dinero contigo. Buenos días, Chema. Buenos días. No solamente es que sigo con el patrocinio, sino que me han puesto como misión que si realmente quiero seguir con el patrocinio, que tengo que volver a decir venta los 3 carriles, los mejores molletes y rebanadas con jamón ibérico. Oye, entérate si abren una sucursal aquí en Madrid para que los demás también podamos decir los 3 carriles o en Cantabria, es decir, que pues, hacemos ahí un guiño a cualquier pues sitio. Podemos empezar a abrir franquicias con la rebanada, el mollete, el jamón ibérico, la manteca colorada y todas las cositas ricas que tenemos en venta los 3 carriles. Pues nada, nos vamos a otro lugar de la península, nos vamos en este caso a sobaos pasiegos, nos vamos a otro tipo de dulces, así que saludamos a Ángel Colina. Buenos días, Ángel. Buenos días, sobados y quesadas, etcétera, etcétera. Claro, buen queso, en fin, muchas cositas. ¿A ti te subvenciona alguien o te lo subvencionas tú? ¿Perdón? ¿Que a ti te lo subvenciona alguien el desayuno o te lo subvencionas tú? No, me lo subvenciono yo. Y así me aseguro que es lo que yo quiero. Porque lo que le quería decir a Chema es que no ha dicho el lugar, ha dicho lo que patrocinan, pero no ha dicho dónde. Perdón. Venta los 3 carriles en el sur, provincia de Cádiz, exactamente en La Muela, frente a Vejer de la Frontera. ¿Ves? Esto ahora tiene más valor, ¿ves? Claro, yo creo que, Ángel, te has ganado un desayuno ahí en la venta de los 3 carriles, porque si no hubieras ido por ese guiño tuyo, había quedado la cosa así un poquito fuera de lugar. Así bueno, que me alegro de estar un día más con vosotros y que no se repita muy a menudo tampoco, claro. Claro, bueno. Oye, vosotros habéis fijado que los años anteriores el jefe, nuestro amado y querido jefe, se iba un mes y dejaba el programa un mes en manos de José Luis. Ahora este año ya solo son 2 semanas. Sí. ¿Tú crees que hay José Luis miedo por su parte, que poco a poco nos vayamos haciendo nosotros con la rienda del programa y la gente se dé cuenta que ya no hace falta? Yo creo que sí, yo creo que ha sido algo de eso. Él nos lo ha disfrazado como que, bueno, como el fútbol empieza antes, y sabéis que José Antonio Ponseti está en un montón de programas aquí en la SER, de deportes y tal y cual, bueno, pues que se tenía que reincorporar antes y bueno, eso es lo que nos ha contado. Yo tengo mis
mis dudas de que efectivamente vea que el programa está tomando, bueno, caché, bueno, pues otra calidad y, bueno, estoy un poquito acojonado, vamos a decirlo. Ajá, Así que... Pero bueno, yo espero, como esta va a ser la última semana mía, pues tampoco tengo miedo que me diga la semana siguiente no vuelve, porque volveré de colaborador. Sí, efectivamente, habitual. es que la semana, José Luis, que lo sepas, la semana que viene no vuelves. Bueno, pues fue bonito mientras duró. Pero bueno, vamos a ir a cosas realmente bonitas, cosas interesantes, más allá de vuestro saludo, y nos vamos a hablar con un autor que la verdad es que, bueno, a mí me ha sorprendido el libro. Vamos a hablar con Diego González y vamos a hablar con un pequeño gran libro, Historiones de la Geografía, publicado por Geoplaneta, y me llamaron varias cosas la atención. La primera, pues que es un libro relativamente pequeño en tamaño. Ahora nos va a explicar Diego, aunque él lo explica en el libro, el por qué este pequeño tamaño. La densidad de la cantidad de cosas que cuenta dentro, de anécdotas, de curiosidades de la geografía. Yo soy, sabéis, un apasionado de los atlas, de los mapas, colecciono todas esas historias y este libro la verdad es que me lo he pasado muy, muy, muy bien. Y luego he descubierto un autor, a Diego González, que además tiene gran sentido del humor, nos va metiendo sus pinceladas ahí en el programa, y además he descubierto un blog del que me he suscrito y os animo a todos que lo hagáis, un blog que lleva un montón de años con él que se llama Fronteras. Así que, como decía, este pequeño librito ha dado tantísimo juego y vais a alucinar con las 1001 anécdotas que nos va a contar Diego. Así que, buenos días, Diego. Muy buenos días. Bueno, decía que lo primero que me había sorprendido fue el tamaño. Lo explicas tú al principio del libro, el por qué optaste por un tamaño, digamos, de bolsillo, que creo que es un acierto. Y bueno, la verdad es que me ha encantado, sobre todo el contenido. Cuéntanos. Bueno, el contenido, por decirlo así, yo llevo, como dices, pues muchísimos años escribiendo de geografía, particularmente de fronteras, que es de lo que va el blog. El blog que tiene ahora pues 17 o 18 años. Uh-huh. Y entonces, al cabo de muchísimos años, me contactó la editorial, me contactó Suplaneta y me dice, oye, ¿quieres escribir un libro sobre geografía y sobre fronteras? Y yo digo, hombre, pues sí. A estas alturas no te voy a decir que no, ¿para qué te voy a mentir? Y nada, me puse a ello enseguida y de ahí salió el libro. Al final son un montón de historias, o bien que conocía, o bien que ya había contado, pero muchas directamente las conté por primera vez, por decirlo así, en este libro. Si alguien viera el libro, y ahora por supuesto Chema y Ángel te van a preguntar, si alguien viera el libro que tengo aquí encima de la mesa, dirían, vaya cochinada de libro, porque lo tengo absolutamente subrayado, con notitas, con post-it de estos amarillos, o sea, porque la verdad es que cada página, sí que es cierto que muchas de las cosas que tú cuentas yo también la conocía, pues bueno, pues como decía, soy un apasionado de este tema de la geografía, pero hay otras muchas que son absolutamente, que la pregunta es, joder, ¿de dónde te enteras de tantas cosas? Eso, lo que dices del libro, eso no es un libro cochino, es un libro disfrutado. Bueno, por supuesto, disfrutado y encochinado, pero en este caso es un galardón para el libro, vaya. Exacto, sí, son como medallas, los post-it. Pues la verdad es que de alguna manera unas historias cuelgan de otras. O sea, hay algunas historias que las he contado porque he ido allí, simplemente porque en su momento me enteré de que existían y con los años acabé yendo allí. Por ejemplo, la historia de Transnistria, uh-huh. Este país que no reconoce absolutamente nadie, que está en una esquina de Moldavia y pegado a Ucrania. Yo llegué a ir allí. De hecho, la historia está escrita concretamente allí. Ese trozo del libro lo escribí allí mismo, en Tiraspol. Pero esto de hecho me enteré de la existencia de Transnistria, me enteré de casualidad, una vez leyendo la Wikipedia hace 20 años, me enteré de que eso existía y claro, en aquella época era bastante común los blogs, eran una cosa que estaba como muy en auge, ¿no? Ahora ya desaparecieron hace mucho tiempo, devorados por las redes sociales. Pero en aquel momento estaba muy en auge y digo, oye, pues voy a escribir sobre esto, que al final me gusta mucho. Y lo he seguido haciendo. Entonces, al final, unas historias van colgando casi sobre otras, ¿no? Porque dices, oye, este es un país no reconocido, hay más países no reconocidos, y entonces descubres que existe Taiwán, que Taiwán todos conocemos lo que es Taiwán, pero no sabemos que solo hay 10 o 12 países que lo reconocen en el mundo, ¿no? Es una cosa bastante menos sabida en general uh-huh. que la existencia de Taiwán. Y así vas uno detrás de otro. Entonces, son historias que cuelgan unas detrás de otras, pueblos raros, dices, oye, pues conozco este pueblo raro, pues y este otro pueblo que también está, cosas así. ¿Cuál es la frontera más absurda o surrealista que se te ocurre? La más surrealista y a la vez una de las más divertidas también, y la menos visitada del mundo, yo creo que es la frontera entre Canadá y Dinamarca, que también, por cierto, es la frontera más joven del mundo, porque tiene 2 años tiene. Y es una frontera absurda porque, claro, Canadá y Dinamarca están muy lejos, lo único que está cerca de Canadá es Groenlandia,
pero Groenlandia es una isla. Entonces las islas, por lo general, no tienen fronteras, solo que están divididas, y Groenlandia no lo está. Pero hay una isla súper pequeñita, a mitad de camino entre la costa canadiense y Groenlandia, que está tan a mitad de camino que está exactamente en la mitad del camino de uno y otro. Y al final, como no se ponían de acuerdo a quién pertenecía a la isla, dijeron, oye, pues mira, que esa es una cosa, ni para ti ni para mí. Y la dividieron en dos. Entonces hay una frontera oficial, ratificada por los parlamentos de todos los países, de todos los implicados, que mide más o menos 800 metros de largo de un lado a otro, y es una isla completamente deshabitada donde nunca ha habido nadie, nunca ha habido nada, no hay animales, no hay plantas, no hay nada, es una piedra en mitad del Ártico. Y hay una frontera internacional oficial reconocida ahí. Oye, y hablando de islas, el libro tuyo, Historiones de la Geografía, nos vamos, pues a todos no voy a decir a todos los países, pero a muchos países, a muchos continentes, a muchos lugares extraños, y también salimos alguna vez los españoles. Ahora estabas hablando de una isla, pero vamos a hablar de esa isla del Bidasoa, que bueno, digamos que cada 6 meses nos cansamos de administrarla y se la pasamos a nuestros vecinos franceses, o al contrario, los franceses a los 6 meses y toma, para vosotros. Cuéntanos esa historia, que es súper graciosa. Bueno, no sé si graciosa, pero por lo menos es muy particular. Es particular hasta el punto de que es única en el mundo. O sea, realmente es la isla de los faisanes, que se llama así, pese a que no ha habido un solo faisán ahí en toda la historia. Uh-huh. Y la isla de los faisanes está justo eso, en la desembocadura del Bidasoa, y España y Francia no se pusieron de acuerdo de quién pertenecía durante siglos. Realmente, normalmente la administraba España, pero Francia reclamaba. Entonces, en un momento dado, en el siglo XIX, por fin se ponen, en el siglo XVI, de hecho, primero se intercambiaron allí reyes, o sea, hubo un montón de acuerdos, y estuvieron allí los reyes de España y Francia intercambiándose esposas, o sea, hubo una serie de acontecimientos históricos allí, pero hasta el siglo XIX no se decidió a quién le pertenecía realmente la isla, y se decidió que fuera un condominio, es decir, que pertenece a los dos países, pero la administración va cambiando cada 6 meses. Es decir, la soberanía en principio es compartida, pero la administración, o sea, la soberanía en la práctica, va cambiando cada 6 meses, de manera que al final, en esos 6 meses, ahí es España más o menos hasta principios de agosto, de hecho, el 10 de agosto me parece que sería es cuando España recupera cuando recupera la administración. Uh-huh. Hasta el 10 de agosto es España, a partir de ahí es Francia. Entonces es España quien, si sucede algo allí, se encarga de lo que sea que haya que hacer, y luego es Francia. Uh-huh. Hay otro capítulo que es simpático. Falta una palabra, así que esa te la cedo gratuitamente para que la utilices en la próxima edición. Y es un capítulo que se llama Pueblos que deberían pensar seriamente en cambiar de nombre. Y tenemos lugares pues como Puta, a las afueras de Bakú, en Azerbaiyán, Guarra, en Australia, Golfa, en Gales, Cerda, en Sicilia, Zorra, en Ontario, Ramera de Abajo, en Asturias, y la que yo te voy a regalar es Entrepiernas, en Chile. Un pequeño pueblecito entre piernas, así que bueno, la verdad es que este capítulo es especialmente simpático porque bueno, pues muchas veces, otro que se llama Quita Calzón en Colombia, la verdad es que imagino que se te ha olvidado Chachapollas en Perú. Exactamente. Sí, Chachapollas. Otro mítico. Así que Ángel, te habíamos perdido, te hemos recuperado, así que aprovecha y lánzale a Diego. Sí, quería preguntar a Diego. ¿Tú crees que si en algunas zonas del mundo las fronteras se hubieran hecho de otra manera, nos hubiéramos evitado muchos conflictos? Es posible, lo que pasa es que es un poco what if, ¿no? O sea, ¿qué habría pasado si? Y realmente es aventurar, es especular. Entonces, es posible que sí, o sea, las fronteras en general, cuanto menos se noten mejor, o sea, son necesarias, porque en algún sitio tiene que empezar un país y acabar otro, y dado que el mundo está organizado en países, no hay más remedio que existan. Pero cuanto menos se noten, yo creo que siempre es mejor. O sea, cuanto menos hagan falta las fronteras entre España y Francia, es básicamente invisible en casi todo su recorrido. Entonces es mejor. En África las fronteras las trazaron europeos con líneas rectas, preocupándose, o sea, mirando nada más eso, paralelos y meridianos, y claro, causaron todo tipo de desastres cuanto a la descolonización, porque habían dejado a tribus enemigas en el mismo país, habían partido tribus enteras que estaban en 2 países diferentes, pero querían estar juntas, o sea, unos follones considerables. Lo que pasa es que incluso los propios países africanos decidieron conservar las fronteras coloniales porque pensaron que era el mal menor, y probablemente tenían razón. O sea, realmente, dentro de la catástrofe que fue, probablemente tenían razón de que era el mal menor dadas las circunstancias durante la época de la descolonización. Entonces sí, es probable que si se hubiera hecho de otra manera, hubieran causado menos problemas. Pensemos, yo que sé, en Oriente Medio, o sea, solo lo que hay entre Siria, Irak, Israel, Palestina, etc. Aquello es un cacao producto fundamentalmente de eso, del Imperio Otomano, los británicos, los franceses, todo lo que pasó por allí. Oye, y hablando de desastres, un lugar que al menos sé que Chema lo conoce, yo también personalmente, Ángel no sé si ha estado, bueno, pues hay que ser, no sé si tonto
o no lo sé, el famoso árbol del Teneré. Cuéntanos un poquito esa anécdota que se ha contado en muchas ocasiones, pero la verdad es que parece increíble que haya un estúpido, porque no sé cómo definirlo de otra manera. Cuéntanoslo. No solo uno, hubo dos. Sí, bueno, efectivamente. Era para decirle, oye, compra la lotería de Navidad porque tienes una suerte que joder, hay que frotarte la chepa. No, el árbol de Teneré era una acacia que estaba en mitad del desierto del Teneré y era el único superviviente de un bosque muy, muy antiguo que cuando llegó la era de la exploración, era un único árbol que medía 20 metros de alto y era una acacia solitaria en mitad del desierto. O sea, era la única cosa que se elevaba más que un hombre en cuclillas en 400.000 kilómetros cuadrados. O sea, una superficie prácticamente como la de la parte de la península ibérica de España. Fue una cosa enorme y había un árbol, una unidad de árbol. Entonces era tan raro, o sea, tan particular, estaba tan aislado que aparecía en los mapas de la época, en los mapas de carreteras de la época, aparecía porque era la única cosa que había ahí. Entonces se utilizaba mucho como baliza de navegación para los tuaregs que cruzaban el desierto de un sitio a otro, para caravanas de comercio, etcétera. En una de estas, al final, iba un conductor, dicen que un conductor libio, conduciendo un camión, iba cruzando el desierto. Y iba, según cuentan, había bebido un poquito más de la cuenta y no se dio cuenta y se empotró contra el árbol. O sea, iba en dirección al árbol y no se dio cuenta y no frenó antes de llegar. Se empotró contra el árbol y lo arrancó. La única acacia, la única cosa, 400.000 kilómetros cuadrados, o sea, cientos de kilómetros cuadrados a la redonda, no había nada en absoluto, y va y se empotra contra ella. Entonces se carga el árbol, llegó el gobierno de Níger, que es donde estaba el árbol, y lo llevaron a un museo en la capital y tal, y pusieron allí una escultura metálica en memoria del árbol caído. Bueno, pues después de poner la escultura llega otro camionero, tiempo después, y también empotra el camión contra ella. Y dices, oye, o sea, ya empieza a no parecer casualidad. Llega un punto en el que ya dices, ya, esto una vez vale, pero dos. Yo quiero contar una anécdota también relacionada con el árbol del Teneré, y es que cuando nosotros hicimos la gran final, la peli que dirigió Gerardo Olivares y yo le escribí el guión, estuvimos rodando allí, en el árbol del Teneré, porque una de las historias que se contaba era la de un grupo de tuaregs que para poder ver la final del Mundial enganchan la antena que tienen al árbol del Teneré, que es metálico y que permite coger la señal del satélite. Es decir, que el árbol del Teneré, el nuevo árbol del Teneré metálico, sirve de antena para ver partidos de fútbol. Pues qué maravillosa historia. El libro, como digo, está lleno de anécdotas. Fíjate que hablas en otro de los capítulos, la biblioteca en la que se entra a un país y se sale de otro. Es una biblioteca que hay en Canadá, pero fíjate, una de las cosas que viene en ese capítulo que yo no conocía, y leo textualmente, las convenciones editoriales anglosajonas establecen que los títulos estén escritos en el lomo de arriba a abajo, al contrario que las normas francófonas. Fíjate que yo, que soy un fanático y comprador convulso de libros, no me he fijado nunca en esa digamos, algo diferente que como cuentas tú. O sea, los lomos en los libros en inglés van de arriba a abajo y en el francés van al contrario. Sí, por eso, y así distinguen en la biblioteca, como está justo en la parte francófona de Canadá, en Montreal, y así distinguen, o sea, en Quebec, distinguen en qué idioma está cada libro sin necesidad de sacarlo de la estantería. Claro. Sí, quería preguntar no sé si lo habéis comentado porque se cortó durante un momento y no sé si lo habéis comentado, pero me gustaría preguntar a Diego sobre una casa rural que invadió Portugal con su cocina y un monte donde no pueden entrar ni mujeres ni catalanes. ¿Nos puedes contar algo sobre eso? Y tanto que sí. Sí, la casa rural es una de mis historias favoritas, y de hecho es tan favorita que he estado en esa casa rural, he dormido 3 veces. Y es una historia bien curiosa porque al final es de una época, en los años 50, 40, 50 del siglo pasado, en las cuales la frontera era una cosa más bien difusa. O sea, la frontera al final, hay tratados que dicen por dónde va, pero luego hay que trasladar eso al terreno. O sea, el mapa no es lo mismo que el territorio, entonces tienen que ir unos señores con unos mojones de granito bastante pesados y colocarlos. Y decir, aquí está la frontera, a partir de aquí para allá es España, de aquí para allá Portugal, ¿no? Entonces, había una serie de... Al colocar el mojón tendrá que ir un portugués y un español, ¿no? Porque si uno coloca el mojón y el día siguiente viene otro y dice, no, que es más para allá. ¿Cómo es la cosa? Exacto. Es la comisión de límites.
Se creó una comisión de límites que por el lado de España es del ministerio, son los ministerios de exteriores, por decirlo así, y en el lado de España la parte de práctica de la comisión de límites la lleva el ejército de tierra. Y en el lado de Portugal creo que es la Guardia Fiscal, que es el equivalente de nuestra Guardia Civil, más o menos. Entonces llegan allí la comisión de límites y colocan la piedra, el mojón de granito, y todos de acuerdo, o sea, ponen un punto con unas coordenadas exactas. Pero claro, esto es ahora. Hace 50, 100 años era un poquito más complicado y simplemente había zonas en las que no estaba del todo claro dónde empezaba y acababa cada país. Y había una serie de casas que se llamaban casas de la duda, porque no tenían ni idea de dónde empezaban, no sabían realmente en qué parte del país estaban. Entonces, a qué país pertenecían, por decirlo así. Entonces, en una de estas casas de la duda, pues un día una señora, que eran españoles, decidieron, oye, vamos a ampliar la cocina y vamos a construir un establo. Entonces ampliaron la cocina, construyeron el establo y resultó que cuando vino la comisión de límites unos años más tarde, se dieron cuenta de que parte de la construcción nueva la habían construido en Portugal. Estaba físicamente en Portugal. Dijeron, ¿esto y ahora qué? Menudo marrón. Entonces, pues podemos derribar la casa y decirle, oye, deshacer todo lo construido y una multa y tal igual, o como al final se conocían todos un poco, dice, oye, tampoco son tantos metros. Entonces, si agarramos la piedra, que ya estaba ahí, y la ponemos unos metros más para acá, pues la casa ya está entera en España. Y fue exactamente lo que hicieron. Directamente dijeron, oye, movemos la frontera y dejamos la casa en España y aquí pasa después gloria. Y luego eso alguien tuvo que validarlo tanto en Lisboa como en Madrid y se validó. Alguien tuvo que firmar que eso estaba correcto. O sea, alguien firmó que los papeles con la piedra en el sitio nuevo estaban correctos. Y es hasta así que es visible cuando vas allí, porque las piedras están justo en las esquinas de la casa. O sea, las piedras, digamos, la casa termina exactamente la frontera, pero en realidad la frontera la pusieron allí después que la casa. Y nos decías, Ángel, también una isla, ¿no?, a la que no pueden llegar las... No, un monte donde sí, no pueden entrar ni mujeres ni catalanes. Sí. El monte Athos en Grecia, sí. Bueno, técnicamente está en Grecia porque pertenece a Grecia, pero realmente es casi a todos los efectos es pues como si fuera su propio país independiente, como una región autónoma. Es un monte donde hay una serie de monasterios ortodoxos muy muy antiguos, el más antiguo creo que es del siglo 7 u 8 después de Cristo, y de hecho el más antiguo es anterior al cisma de Oriente y Occidente. Y entonces hay una serie de monasterios ahí que se consideran que es donde está, por decirlo de alguna manera, el núcleo, el origen o el equivalente como si fuera el Vaticano de los católicos, pero versión histórica ortodoxa. Entonces hay una serie de monasterios allí, son 20 monasterios, y pues por reglas históricas y distintas circunstancias históricas, prohibieron primero la entrada a las mujeres para no, digamos, distraer la paz mental de los monjes que viven allí, que son varios miles. Y luego también, no me preguntéis por qué, porque no lo sé, también prohibieron la entrada de animales hembras, solo dejan entrar gatas para cazar ratones, básicamente. ¿Por qué los demás no? No lo sé, no tengo ni idea. Y lo de los catalanes viene de la época de la época en la que el Reino de Aragón, digamos, conquistaba alguna parte del Mediterráneo oriental, y en aquella época se proscribió a los catalanes, pues por todo aquello del despertaferro, etcétera, etcétera. Se acabó proscribiendo la entrada de los catalanes y no se levantó la proscripción, me parece que hasta los años 90 del siglo pasado. O sea, realmente estuvieron durante varios siglos que no podían entrar. De todos modos, tampoco puede entrar mucha gente. O sea, la mitad del planeta no puede por mujeres y hay 7 millones más que no podemos por catalanes, pero luego realmente permiten más o menos unas 100 personas yo no voy a ir tampoco, no me sentiría seguro allí. No, y además es súper curioso porque, como dices tú, o sea, ellos obviamente, los monjes, sí que consumen huevos, pero no tienen gallinas, es decir, que se los llevan, se los cuelgan por... Bueno, claro. La verdad que es de esos lugares especiales, como todo lo que nos cuenta Diego González en este Historiones de la Geografía, publicado por Geoplaneta. Y la última cortita, hay un montón de anécdotas, os recomendamos por supuesto la lectura del libro, pero ¿ya tienes, digamos, material para hacer una segunda Historiones de la Geografía? Yo creo que sí. Sí, escribí el borrador hay 101 historias. Ajá. Y yo tenía el borrador como de 125 a 130 y después he añadido unos cuantos para tener ya unos 150. Entonces, si a mí me dicen, oye, necesitamos una segunda parte, está lista en unos meses. Pues nada, si hablas con Geoplaneta, dile que Ser Aventureros te promete que te va a tener aquí para recomendar ese segundo libro. Así que ha sido un placer, Diego. Y como digo, he disfrutado un montón con tu libro y con tus historias, y seguro que nuestros oyentes también lo van a hacer. Así que Historiones de la Geografía, Geoplaneta, la editorial. Muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Don't you ever say I just walked away. I will always want you. I can't live a lie running for my life. I will always want you.
el humor está en la SER. ¿Sabes la anécdota de un abuelo que le dijeron venga en ayunas al hospital y le apuntaron en un papel tan solo 1 o 2 galletas y el abuelo entendió 102 galletas? ¡Oh, no! Y llegó llorando el hombre y dijo solo he llegado hasta las 60 y tantos, no podía. Oh. Cadena SER, la radio con mejor humor. ¿Pero es que me has olvidado? Pues yo. Sí, ya has olvidado aquellas noches de junio en la Riviera cuando los dos contemplábamos el cielo. La noche que bebí champaña en tu zapato, 2 litros. Hubiera cabido más, pero llevabas plantillas. No todo es mentira. Con Chema Rodríguez y todo su equipo. Pues nada, vamos a preguntarle a Chema Rodríguez, como portavoz de todo su equipo, ¿qué nos va a contar hoy? ¿De qué vamos a hablar hoy, Chema? Bueno, lo que voy a contar hoy y en el que vosotros vais a colaborar, que no podéis hacer de otra manera porque sois mi equipo, vamos a continuar con ese melón que abrimos la semana pasada de los viajes de autor, en el que hicimos una definición de qué es y qué no es, si nos gustaba el término, si no nos gustaba. Recuerdo a los oyentes que se denomina viaje de autor, que el viaje en el que alguien que es un experto en un lugar o en un tema en concreto, pues organiza, diseña un viaje y la gente se apunta a ese viaje porque va con esa persona en concreto, ¿no? Tú decías que no te gustaba mucho el concepto, yo sí lo defiendo, a mí sí me gusta. Otra cosa es que, como tú decías, y que creo que ahí estamos de acuerdo, en que hay mucha gente que utiliza, igual que en su momento se utilizó lo de viajes ecológicos, viajes sostenibles y no sé qué, y todo eso, pues ahora lo que se ha puesto de moda es el viaje de autor. Pero a mí me gusta porque es una forma diferente, son experiencias donde el punto de vista de alguien en concreto enriquece el viaje. Bueno, pues mandamos a los oyentes la tarea de si estaban o no estaban de acuerdo con el viaje de autor, y por mayoría lo que ha salido es que la gente quiere que Ángel Colina monte su viaje de autor de fotografía a Bolivia. Eso es lo que hemos recibido varios emails diciendo, más allá de si el concepto les interesa o no les interesa y tal cual. Recordamos también que la semana como ejemplo pusimos lo que podría llegar a ser un viaje de autor y dijimos, pues si Ángel Colina, que es fotógrafo, organizase un viaje para ir a Bolivia con él como fotógrafo enseñando a la gente fotografía, bla, 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 bla. Bueno, pues eso es con lo que se han quedado y quieren, Ángel, que montes tu viaje de autor a Bolivia. Pero es que, queridos amigos, Ángel Colina está retirado en las montañas de Cantabria. Bueno, pues hacer un viaje a las montañas de Cantabria. ¿No habéis visto esas pelis donde hay un tío que vive ahí solitario en una cabaña y de repente vienen los del gobierno, del FBI, vienen a buscarle porque le necesitan de nuevo? ¿Habéis visto eso? Sí, ¿no? Sí, muchas claro, veces. Es que lo estoy viendo. Pero macho. a mí no me viene a buscar nadie, Bueno, pues vamos a hacer una convocatoria, vamos a dar la dirección correcta y vamos a hacer una convocatoria para que haya allí autobuses enteros de oyentes de Ser Aventureros, que sabemos que movemos pero que masas. lo que dice Chema, fuera de cachondeo, a mí me parece interesante. Bueno, y hablando de ya que hay un proyecto que está de verdad ahí, que no es el de Ángel Colina, que es el de Chema, que tiene un proyecto para hacer para Guatemala. ¿Puedes hablar de tu proyecto, Chema? Porque sí que creo que es muy interesante y hay mucha gente interesada en asistir a las zonas donde ha habido rodajes, y si encima tienen la posibilidad de hablar con los personajes, y además muchos de tus personajes, y tú nos lo cuentas ahora, Chema, son gente local. O sea, no es que sean actores profesionales, muchos de tus actores. Es gente que ha vivido historias muy parecidas en la realidad, ¿no? Sí, este es un viaje que organizamos, que organiza New Travelers, que es una agencia que José Luis conoce bien, y que es un viaje a Guatemala de cerca de 2 semanas en las que recorremos el país, pero conociendo los lugares en Antigua, en Lagotitlán, en Tikal, donde se rodaron películas como películas de Tarzán, de James Bond, de la Guerra de las Galaxias, y algunas películas mías también, y películas como Iscanul, que ganó el Oso de Plata en Berlín hace unos años, y que es una auténtica maravilla. Bueno, pues lo que hago es
enseñar el país, contándoles muchas historias de todo lo que yo he vivido allí en Guatemala durante los años que he estado allí, pero lo más interesante es que les pongo en contacto con los protagonistas de mis películas y de películas como Iscanul, por ejemplo, o gente que trabajó en estas películas de James Bond o de la Guerra de las Galaxias y tal. Y nada, es una experiencia de viaje de autor que yo creo que ahí sí coincidimos todos, que cuando un viaje tiene un punto de vista singular y ese viaje, lo que hablábamos el otro día en relación con ese hipotético viaje tuyo, si ese viaje que organiza Ángel Colina de fotografía en Bolivia o en los montes de Cantabria, puede haber otros viajes a Cantabria, pero ninguno es como el suyo. Es decir, nadie puede hacer el viaje de Ángel Colina, nadie puede hacer el viaje de Guatemala de cine que vamos a hacer en noviembre. Pues eso es un viaje de autor. Pero para mí también es un viaje de autor lo que hace José Luis, por ejemplo. Sí, bueno, yo le voy a preguntar primero una cosa a Ángel y luego contesto a la mía. Ángel, tú nos decías que estabas así de broma, pero de verdad, que estás jubilado, que tal cual, pero tú cuando sales ahora o con la bici o a pasear o tal o cual, ¿sigues mirando como fotógrafo? Es decir, lleves o no lleves la cámara, ¿sigues mirando? Si llevas la cámara, por supuesto, harás las fotos, y si no, ya coño, pues ahí hay una imagen, ahí no sé qué. Teniendo en cuenta que tú eres un fotógrafo muy especial, era un fotógrafo de temas complicados, no un fotógrafo de naturaleza, etcétera, etcétera. O sea, ¿sigues teniendo la mirada de fotógrafo? Qué pregunta más complicada y para contestar. Pues contesta lo primero que te venga, joder. No, te voy a decir sinceramente, pues no. Okay. No, porque yo realmente no dejé la fotografía. Alguien lo dijo, no es un invento mío, la fotografía me dejó a mí, digamos. Cuando llegó lo digital, cuando llegaron los teléfonos, cuando los redactores empezaron a escribir y a hacer sus fotos y incluso a grabar en vídeo y tal, todo eso con el cambio digital ha cambiado todo. Entonces, sí, evidentemente hay muchas veces que veo cosas que digo, joder mía, qué cielo, este cielo es un fotón, no sé qué, pero nada más, yo ya no salgo con la cámara, yo no salgo. Y si un día, incluso, pues lo puedo hablar con mi familia, mis nietos, les hago una foto y saco el teléfono y les hago una foto, y tengo las cámaras ahí que están dormidas de risa, pero muertas de risa, pero la verdad que no, he perdido un poco... Estoy un poco defraudado, digamos, estoy un poco decepcionado con lo que me rodea, con lo que yo pensaba que era la fotografía, lo que yo me dediqué, que era la fotografía de prensa, el fotoperiodismo, y cuando en aquella época pues muchos pensábamos que dedicarnos al fotoperiodismo era pues intentar cambiar el mundo, ¿no? Denunciar las injusticias, tal y tal. Y con el tiempo te vas dando cuenta de que al final todo sigue igual o peor, que no sabes si realmente aportaste algo, simplemente te beneficiaste de ello. Entonces, bueno, es un tema complicado y que tendríamos que estar mucho tiempo hablando de todo eso, porque es una historia también todo eso, ¿no? Hay que decir que muchos de nuestros oyentes lo saben y otros no, por eso lo vamos a decir, que Ángel Colina fue Premio Nacional de Fotografía. O sea, Ortega y Gasset. Efectivamente. Entonces, el Ortega y Gasset, el primero, además del Grupo Prisa, que nos dieron el premio del Ortega y Gasset, sí. Por lo tanto, un peso pesado. Y bueno, yo te entiendo, porque yo como usuario de la fotografía me pasó lo mismo que a ti. Es decir, yo viajaba como viajero, no como fotógrafo, llevaba pues un par de cámaras, diferentes objetivos, el trípode, el flash, y lo mismo que dices tú, cuando llegó ya lo digital, yo me desenganché. Perdona, José Luis, que no se te olviden los carretes, que había que llevar 20, 25, 30 carretes. Y a la vuelta no sabías lo que habías hecho si tal, por supuesto te gastabas una pasta en revelarlos, aquellas bolsas de plomo para que no se estropearan en los aeropuertos, etcétera, etcétera. Y bueno, sí, hoy con un teléfono haces 200.000 fotos que seguramente luego no las vas a ver, porque la facilidad de hacer tantas fotos y almacenarlas pues supone que luego difícilmente las veas. Y yo cada vez hago menos fotos, la verdad es que ahora me dedico mucho, pierdo en el buen sentido de la expresión, mucho más tiempo haciendo cuadernos de viaje que dedicándolo a la fotografía. En la ruta Quetzal yo llevaba 150 rollos. Claro, fíjate. O sea que imaginaros, y luego había que revelar todo eso a la vuelta, y no veías ni una foto hasta que no volvías, además. Efectivamente. Como ahora que te acuestas tranquilo y dices, uy, ya tengo la foto, estoy tranquilo, he hecho lo que pensaba que quería hacer. Entonces no lo sabías cómo te había salido, cómo había quedado. Y bueno, lo que en el proceso anda que no ha ocurrido veces
de que en el proceso pasa algo y pierdes los carretes, se te caen al agua. En un aeropuerto no están bien las máquinas y cuando llega está todo velado. Es decir, era una movida. Que había que meterlo en bolsas de plomo, ¿os acordáis? Claro, lo que decía yo, para que no los rayos X de los aeropuertos no los afectaran. Y llevarlo al aeropuerto para que cuando estabas fuera y eran temas de actualidad que corrían prisa, se lo dabas a un viajero y decía, oye, por favor, ¿me puedes llevar estos rollos a Madrid que te los recogen en el aeropuerto? Imagínate ahora eso, ¿no? Uh-huh. Bueno, no tenemos mucho más tiempo, tenemos un invitado de lujo ahora, simplemente, como decía Chema, él lo dejó ahí para no entretenernos más. Sí que en septiembre hago un viaje de esos que se llaman de autor, es una zona de la India, la zona budista. Creo conocer muy bien y muy a fondo lo que es la religión budista tibetana. He viajado por muchas zonas más allá del Tíbet histórico, por muchas zonas de budismo tibetano en China, por Qinghai, por Ando, por Kham, por diferentes territorios, Yunnan, Sichuan, y en este caso nos vamos a la India budista, la zona de Ladakh, y visitaremos primeramente pues la parte de Dharamsala, lugar donde está el gobierno tibetano en el exilio y por supuesto donde vive el Dalai Lama. Así que eso podría ser uno de esos viajes que decíamos, y si alguno está interesado, pues nada, que curiose ahí en Viajes Azul Marino, y es un viaje apasionante. Así que ¿somos nada. Un poco budistas en ser aventureros, José Luis, o no? Por lo que a mí me toca, sí. ¿Y a nosotros nos ves un poquito budistas o no? Yo creo que sí. Todas las buenas personas tienen un puntito de budismo. Sé que ahora me van a caer muchas bofetadas desde muchos sitios, pero todos los que son buenas personas tienen un punto de budistas. Así que encantado. Minimísima musiquita y nos vamos con un pedazo de invitado y un pedazo de libro. Ser Historia con Nacho Ares. Vamos a hablar del Papa Luna, vamos a viajar a ese momento a caballo entre el siglo XIV y el siglo XV. Dio origen a una frase, ¿no?, que se ha reiterado a muchísima gente, el permanecer en tus 13, que se caracterizó por ser una persona muy inteligente, muy contumaz, muy cabezota, que vivió una época convulsa, protagonizar el gran cisma de Occidente, ¿no?, donde por una parte Roma y los estados italianos disputaban quién tenía que ser el Papa y por otra parte el Reino de Francia quería el suyo, pues es lo que hizo que durante un tiempo hubiera 2 papas, incluso hubiera 3 papas también. Las curiosidades, misterios y enigmas de la historia en Ser Historia con Nacho Ares. Siempre que quieras en Ser Podcast. Vayas donde vayas, Cadena Ser. Hágame usted caso. Cuando se está en un apuro, lo mejor es buscar un abogado que lo solucione. Entonces se tienen más apuros, pero se tiene un abogado. Bueno, si la semana pasada hablábamos con José Luis Ordóñez y Indiana Jones y nos recreamos en sus películas y en el mundo de la aventura, en este caso cinematográfica, pues ahora nos vamos a otro tema que también está muy relacionado con la aventura. Creo que todos, al menos con una película de la que vamos a hablar ahora, pues hemos soñado al menos estar en esos territorios, en esos desiertos, en esos oasis y pues estar disfrutando o no de aquellos territorios tan inhóspitos. Y hoy vamos ni más ni menos que hablar de la Legión extranjera y de un libro, Camaradas bajo la arena, la Legión extranjera francesa, cuyo autor es Martín Windrow, el traductor Javier Romero Muñoz. Está editado por Despertaferro y para hablarnos de este maravilloso libro pues tenemos al editor, a Javier Gómez Valero. Buenos días, Javier. ¿Qué tal? Buenos días, un placer estar aquí con vosotros. Bueno, ya se ha convertido en un clásico que te tengamos todos los veranos, te explotemos, te estrujemos, no te pagamos nada, así que... Lo que queráis, y muchas gracias por invitar de lujo, por favor. Porque la verdad es que es un lujazo hablar contigo y por supuesto siempre lo decimos, recrearnos con tus libros, recrearnos con la revista que tiene esas, varios brazos de la historia contemporánea, de la historia antigua, de arqueología, de tal, la cartografía de cada uno de los números es absolutamente maravilloso.
Así que, y hoy decíamos que vamos a hablar de la Legión extranjera. Evidentemente es un libro, bueno, militar, pero también es un libro que yo creo, y decíamos de una película, la famosa Boyest, de una película en 1924, en la que todos, o hablo al menos de una generación como la mía, de 50 y pico, 60 y pico años, pues disfrutamos de aquellos, yo que sé, oasis, de aquellos castillos perdidos en el desierto, de aquellos legionarios que luchaban con las tribus, con los moros, con los beduinos, cuéntanos un poquito, o mucho, porque tenemos un ratito para que nos hables de la Legión y de esos escenarios, de ese grupo tan especial del ejército francés y que han estado en un montón de lugares, en Marruecos, en Vietnam, en el antiguo Dahomey, que es Benín, en Madagascar. Cuéntanos un poquito, por supuesto, de ese libro que tan magníficamente habéis editado. Pues totalmente. Realmente Boyest es el punto de partida indispensable, ¿no? Porque has empezado porque quizás sea lo que ha calado en el imaginario colectivo de nuestra generación. Yo soy un poquito más joven que tú, pero igual. Boyest ha estado muy presente en mi infancia, en mi adolescencia y en la de mucha gente, muchísima gente. Lo que pasa es que, claro, la imagen de Boyest es la que todos tenemos en mente, pero no puede ser más equivocada. La imagen que creó P.S. Bren en sus novelas, que luego se ha llevado al cine, es una imagen muy romántica, pero también muy tópica, desde el momento en el que nos encontramos a legionarios en medio del desierto, en un fuerte perdido, combatiendo contra tuaregs, contra los que los legionarios no cruzaron un tiro en su historia. Los legionarios eran demasiado caros, era un cuerpo demasiado de élite para tenerles perdidos en fuerte del desierto y combatiendo contra las tribus tuaregs. Para eso ya tenían otras tropas, los franceses, otras tropas coloniales, los tiradores argelinos, por ejemplo, ¿no? O los tiradores senegaleses. La Legión extranjera francesa es un cuerpo con un espíritu de cuerpo y con una idiosincrasia muy particular, muy particular. Francia, estamos en el siglo XIX, la Legión extranjera se forma en la década de los años 30 del siglo XIX, y curiosamente su primer destino, uno de los primeros destinos, va a ser la Primera Guerra Carlista, no sé si lo sabía. Sí, vale. Bueno, no lo sabía, pero al leer el libro, efectivamente, Luis Felipe, el último rey de Francia, es el que crea este cuerpo, como tú decías, de élite, y efectivamente se viene a España a hacer sus primeras pruebas. Que combatirá con el ejército isabelino, pero muchos desertarán y se pasarán a los carlistas, por cierto. Pero bueno, a lo que nos atañe ahora, en este libro magnífico de Martin Windrow, que desgraciadamente, me gustaría empezar por aquí, nos ha dejado en abril de este año. Martin Windrow es una auténtica celebridad, es un maestro de historia militar. No lo digo yo, lo de maestro de historia militar, entre comillas, lo dice Matt Hastings, otro maestro en pie de salud. Pero bueno, tiene su obra, y este libro en particular tiene elogios de Richard Holmes, que es otro autor de referencia, del propio Jacinto Antón, compañero vuestro del País, ¿no? Que lo tachó directamente sensacional. Este libro nos lleva a la edad de oro de la Legión extranjera francesa, edad de oro que podemos situar, pues esto, más o menos a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que sí que es la época, digamos, el grueso de las guerras coloniales, de la expansión colonial e imperial francesa. Dicho esto, estamos convirtiendo en un tema de aventura, de fascinación, de vocación, algo tan cruento como fue la expansión colonial e imperial europea, ¿no? Tan cruento para los pueblos sometidos, sobre todo. Efectivamente, es algo que no niega para nada esta obra, que es cruda como ella sola, ¿no? Claro, y que aborda todos los aspectos, incluso los más oscuros del colonialismo europeo. Hablamos de la Legión extranjera francesa, y ahora Chema y Ángel te van a preguntar cosas, pero bueno, digamos, ese es el título en mayúsculas, pero dentro de la Legión extranjera hay ni más ni menos actualmente que 140 nacionalidades. Claro, me vas a permitir, antes de entrar en ello, para irme un poco en el título. Hablar del título de la Legión extranjera francesa, Camaradas bajo la arena. Correcto. Es un título precioso, porque hace referencia al brindis con el que los legionarios recordaban a sus caídos. Esos camaradas que habían muerto en combate por enfermedad, ahora lo veremos, las tremendas circunstancias a las que debían enfrentarse los legionarios en diferentes teatros de operaciones, a veces devorados por tigres, ¿no? Y este título tan bonito, como decía, evoca este brindis con el que recordaban a sus muertos.
Y hablabas de nacionalidades, efectivamente. Efectivamente, la Legión Extranjera Francesa, aunque siempre ha tenido muchos franceses, sí, en origen la idea es que, evidentemente, efectivamente fuera extranjera. Y en ella había un componente, bueno, de todas las nacionalidades, sin duda, ¿no? Curiosamente, frente a lo que vemos en Boyest, en los libros, por ejemplo, que aparecen estos 3 hermanos británicos, aparecen también 2 norteamericanos, británicos y norteamericanos eran casi la excepción, era de lo que menos había. Lo que más había, curiosamente, era en Alemania. Digo curiosamente, pero no tan curiosamente. En la época que nos atañe, justo el libro empieza con la represión por parte de las propias tropas francesas de la Comuna de París durante los últimos compases de la guerra franco-prusiana. Efectivamente. En la propia guerra franco-prusiana sabemos que Francia va a perder los territorios de Alsacia y Lorena en favor de Alemania. Muchos ciudadanos, hasta entonces franceses, a partir de ese momento alemanes, no se van a resignar a perder ese vínculo con su patria, con Francia, y a perder ese vínculo, digamos, con el ejército francés. Y se van a alistar en la Legión. Eso va a hacer que buena parte, o un porcentaje muy elevado, en ocasiones rondaba hasta, según la época, hasta el 70% de los integrantes de la Legión sean alemanes, aunque muchos de ellos, como decía, fueran alsacianos o loreneses. Pero va a haber, como digo, integrantes de todas las nacionalidades. La tradición alemana va a ser muy fuerte en la Legión Extranjera Francesa. De hecho, en épocas más recientes, no cubiertas por el libro, pero, por ejemplo, sin ir más lejos, en la guerra de Indochina, muchos de los legionarios que ahora, en la batalla de Vilmenfú, sin ir más lejos, eran antiguos nazis, que vieron en la Legión Extranjera una salida idónea para evitar preguntas incómodas, porque evidentemente nadie se interesaba por el pasado de nadie de la Legión Extranjera Francesa, ¿no? Entonces, el componente alemán siempre ha sido muy fuerte, pero también ha habido, como decía, todo lo imaginable. Españoles, una fracción muy pequeña, pero mucho ruso, por ejemplo, también había la Legión Extranjera Francesa, de Europa del Este, de Italia, en fin. Una sociedad propia que conformaba una cultura y un espíritu de cuerpo muy particular, por este hecho precisamente, ¿no? A eso quería ir yo, a la particularidad o a la singularidad. Más allá de este componente plurinacional y tal, ¿había alguna otra característica que estuviese en la naturaleza del cuerpo que lo identificaba como la Legión Extranjera Francesa? Pues probablemente su propia disciplina y su propio entrenamiento. El hecho de que fueran hombres sin pasado y probablemente sin futuro en muchos casos, hacía que su espíritu, su familia, digamos, su grupo de gente fueran los camaradas de la Legión. Y ellos eran fieles, sobre todo, y leales, no tanto a Francia, no tanto al ejército francés, al que, por cierto, como decía al principio, Francia tiene 2 ejércitos, el metropolitano y el ultramar, ¿no? El colonial, que era el que pertenecía a la Legión, sino que eran fieles fundamentalmente al cuerpo, a la Legión, a sus camaradas. Y eso desarrollaba un espíritu muy particular y una cultura muy particular que tenía mucho que ver con la rigidez de la disciplina, también con el paternalismo de los oficiales, en cierto modo, a pesar de lo rígida que eran esa disciplina, como decía, y lo cruentos que eran los castigos. Pero ese fuerte sentido de la camaradería, sabiendo que solo les tenías a ellos. No era como un oficial de carrera, por ejemplo, un soldado de carrera que podía licenciarse y volver con su familia. En este caso, la Legión Extranjera no era así. Incluso su lema es la Legión es nuestra patria, o sea, que como decías tú, es... Exacto. Bueno, sí, estamos en el ejército francés, pero igual que decías que no juran lealtad a Francia, sino a la Legión, pues su lema, el que sale en los emblemas y en demás, pues ese es la Legión es nuestra patria, o sea que... Y en ese sentido se parecía un poco también a la Legión española, ¿no? Bueno, la Legión española se hizo un poco como inspiración, o utilizó la Legión francesa como inspiración de la española, ¿no? Y la Legión española, la Legión Extranjera Española, pretendía en un primer momento ser precisamente esto, imitarlo en cuanto a que sus integrantes fueran no españoles, ¿no? En su mayor parte. Y lo que pasa que, bueno, no fue tan así como en el caso francés, obviamente. Claro. Y fíjate una cosa que me llamó la atención, hablando de estos 2 cuerpos que pueden tener algunas similitudes, es que cuando vemos los desfiles, por ejemplo, la Legión Española
es la que más deprisa desfila, son 140 pasos por minuto, y en cambio la Legión Extranjera Francesa es la que más lenta desfila, 88 pasos por minuto. Es decir, en cualquier desfile francés acaba con los franceses, porque o sea, con la Legión Extranjera, porque son los que van más lentos. Entonces, si fueran los primeros, es que los segundos no saldrían nunca. Así que bueno... Lentos pero seguros, porque siempre ha sido un cuerpo de élite que, como decía, no era para tener fuertes perdidos en el medio del desierto, como aparece en las películas, sino era más bien un cuerpo móvil, un cuerpo como puede ser, yo que sé, en la actualidad, cuerpos de élite como los marines, ¿no? O los SEALs, cuerpos para tenerlos en sus bases de operaciones y llevarlos allá donde eran necesarios en cada momento. Y eso en eso no tenían rival, porque la Legión Extranjera Francesa operó, que esto es lo fantástico de ese cuerpo, ¿no? Y lo fantástico de este libro, que nos lleva a viajar, como decía, en esa horquilla temporal de entre 1870 y 1920, o 1920 y tantos, justo después de la Guerra Franco-Prusiana y justo después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Nos va a llevar a viajar de una punta a otra del mundo, y eso que no cubre la parte de Camerún de México, ¿no? Que es también fascinante, pero nos va a llevar, vamos a empezar en el norte de África, en el contexto de esa frontera tan difusa que había en la época entre Marruecos y Argelia, donde ya estaba instalada en Francia. Fijaos, Marruecos en esta época era el país norteafricano más cercano a Europa y el más desconocido, o sea, era un auténtico misterio para las potencias europeas. No se sabía prácticamente nada de Marruecos, ni de su sistema político, ni de su sistema tribal, ni de su sistema económico. Era el gran desconocido para Europa. Y era el único país que hasta fechas muy tardías no se llegó a imponer un dominio colonial, un dominio europeo, ¿no? Mientras que en el resto de África prácticamente se había colonizado de forma íntegra. Pues nuestro viaje, nuestra aventura, si no suena muy frívolo, va a comenzar en esta frontera desértica, muy al sur, a las puertas del Sáhara, entre Marruecos y Argelia. Una frontera que podemos distinguir nosotros, o podían distinguir los occidentales, pero que para las gentes que vivía allí era una auténtica autopista. Una autopista jalonada como decía, de arenas ardientes del desierto, con una red de oasis, no una charca en medio del desierto, como nos podemos imaginar, ¿no? Sino auténticos vergeles llenos de palmerales, de datileros, coronados por casares, es decir, por pueblos fortificados, como los que todavía vemos en esas zonas de Marruecos, tremendamente exótico, y poblados por tribus árabe-bereberes, que si bien eran musulmanas, pero que eran musulmanas muy a su manera también, ¿no? En esta cultura norteafricana, y que bueno, tenía sus rivalidades internas, por supuesto, y que la irrupción en este caso, el ejército francés, también hay que decirlo, muchas veces el ejército francés operaba por su cuenta y riesgo. Estamos hablando de la época de la Tercera República, y digamos que el ejército no estaba al servicio de la República, más bien en muchos casos hacía la guerra por su cuenta. Operaban y luego ya era política de hechos consumados. Cuando ya han montado el pollo, ya el poder político, digamos, no tenía otra opción que aceptar los acontecimientos y dejarse un poco llevar, ¿no? Claro. Pues cómo el ejército francés, encabezado por la Legión, va a ir penetrando y enfrentándose a esas tribus, como decía, árabes, bereberes, muy imbuidas por el espíritu de la yihad, tribus que operaban fundamentalmente como guerreros a caballo. Eran auténticas cargas de caballería en el desierto, como podemos ver. Hablabas también de la película de Boyes, ¿no? Pero tenemos otro ejemplo, El León del Desierto, esta película preciosa de Sean Connery, que interpreta a Raisuni, ¿no? Claro. Que rapta a una mujer, etcétera, también muy evocadora de cómo sería ese mundo, ¿no? Ese mundo
tan exótico para nosotros. Bueno, pues yo personalmente he disfrutado mucho con La Legión Extranjera, Camaradas bajo la arena, el autor Martin Windrow, la editorial Despertaferro, y todos hemos disfrutado estos minutos que hemos escuchado a Javier Gómez Valero, una auténtica enciclopedia. Sabéis que es una de nuestras editoriales de lujo, que casi todo lo que editan tiene cabida aquí en Ser Aventureros, y te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Y bueno, pues ya te emplazamos para la siguiente. No sé cuál será el libro, pero ya te emplazamos y disfrutaremos, por supuesto, de todo lo que nos cuentes. De este libro podríamos hablar mucho más, porque solo hemos hablado de la parte de Marruecos, pero claro, como bien decías, La Legión Extranjera recorre Dahomey, nos queda Dahomey, nos queda Madagascar, nos queda un montón de sitios. Tonkin, en el actual Vietnam, en Dahomey, donde combaten con las famosas amazonas de Dahomey, las mujeres guerreras. Exacto, nos quedan tantos temas como poco tiempo tenemos, así que te emplazamos de nuevo, Javier, un tremendo abrazo. Magnífico. Muchísimas gracias, que disfrutes de tu veranito, y yo me despido ya como director de este programa, puesto que la semana que viene se incorpora José Antonio Ponsetti, y bueno, ha sido un placer estar estas 2 semanas con vosotros, y me despido también, por supuesto, de Chema, de Ángel Colina, y nada, que disfrutéis de este Ser Aventurero del 9 de agosto. Abrazos a todos. Abrazos, y nos oímos la próxima semana. Un abrazo. Un besito, chao. Adiós, breve pero intenso. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.